Capítulo 1. Una noche de máscaras. El salón principal de Wickham Manor brillaba bajo la luz de las arañas de cristal, mientras las sombras danzantes de los invitados enmascarados creaban un espectáculo digno de un cuento de hadas. Lady Evelyn Wickham había organizado la mascarada anual de St. Mary Mead con su habitual elegancia, transformando su ancestral hogar en un escenario de misterio y romance. Las máscaras venecianas, los antifaces de plumas y los elaborados disfraces convertían a los familiares vecinos en figuras enigmáticas, liberándolos temporalmente de las restricciones sociales que normalmente gobernaban sus vidas. La señorita Jane Marple, vestida con un sencillo traje de época y una delicada máscara de encaje blanco, se había instalado discretamente en un rincón junto a la chimenea. A sus 70 y tantos años, había desarrollado la valiosa habilidad de pasar desapercibida en las reuniones sociales, lo que le permitía observar sin ser observada. Su labor de punto descansaba sobre su regazo, mientras sus ojos azules, brillantes, como los de un pájaro, recorrían la multitud con aparente desinterés. ¡Qué maravillosa idea la de Lady Wickham!, exclamó la señora Dolly Bantry, acercándose con una copa de champán en la mano. Su disfraz de María Antonieta era espectacular, aunque la peluca empolvada parecía incomodarla. Aunque debo confesar que no reconozco a la mitad de los invitados. ¿No es emocionante? La señorita Marple sonrió dulcemente. Efectivamente, querida, las máscaras tienen una forma curiosa de revelar tanto como de ocultar. Observe a aquella pareja junto a la terraza. La señora Bantry siguió su mirada hacia donde una elegante figura femenina, vestida de Cleopatra, conversaba intensamente con un hombre disfrazado de pirata. Incluso a distancia, la tensión entre ambos era palpable. ¿Quiénes cree que son?, susurró la señora Bantry con evidente curiosidad. Por la forma de inclinarse ligeramente al caminar, diría que la dama es la señorita Cordelia Fairfax. En cuanto al caballero, la señorita Marple hizo una pausa, estudiando la postura rígida del hombre. Su manera de mantenerse erguido, casi militar, sugiere que podría ser el capitán Ashford. Como si hubiera escuchado su nombre a través del bullicio de la fiesta, el pirata se giró abruptamente. La máscara negra que cubría la mitad superior de su rostro no lograba ocultar la línea tensa de su mandíbula. La señorita Marple notó cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. En ese momento, las luces del salón se atenuaron y Lady Wickham apareció en el centro de la estancia, radiante con su disfraz de reina Isabel I. Su voz clara resonó por encima de las conversaciones. Queridos amigos, es hora de nuestro tradicional juego de medianoche. Como saben, cada año elegimos a alguien para que represente el papel del asesino en nuestro pequeño drama. Este año, el honor recae en... Hizo una pausa teatral mientras extendía un sobre dorado. El señor Vincent Ashworth. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Vincent Ashworth, el rico coleccionista de arte que se había mudado recientemente al pueblo, había causado sensación desde su llegada. Su disfraz de conde del siglo XVIII era impecable, y su máscara dorada le daba un aire particularmente siniestro bajo la luz parpadeante. Ashworth se inclinó galantemente ante Lady Wickham. «Será un placer interpretar tan estimulante papel», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
El juego consistía en una versión elaborada del escondite. El asesino debía permanecer oculto durante 1 hora, mientras los demás invitados lo buscaban por toda la mansión. Tradicionalmente, el juego concluía con una cena a medianoche, donde se revelaba el escondite del asesino. Mientras los invitados se dispersaban por la casa con risas y exclamaciones, la señorita Marple permaneció en su lugar, observando. Había algo en la atmósfera de la noche que la inquietaba, una tensión subyacente que no tenía nada que ver con el juego planeado. ¿No va a participar en la búsqueda?, le preguntó el doctor Haydock, acercándose con su habitual sonrisa paternal. Su disfraz de Shakespeare le quedaba sorprendentemente bien. «Oh, querido doctor, a mi edad prefiero observar las diversiones de los demás. Pero dígame, ¿ha notado algo inusual esta noche?» El doctor frunció el ceño. ¿Inusual? ¿A qué se refiere? Las personas, cuando se ocultan tras una máscara, a menudo revelan más de sí mismas de lo que pretenden. Observe cómo el señor Ashworth mantenía su distancia de ciertos invitados, o cómo la señorita Fairfax apenas pudo contener sus emociones durante la conversación en la terraza. El doctor Haydock siguió su mirada, pero los personajes mencionados ya no estaban a la vista. «Está usted muy observadora esta noche, señorita Marple. Aunque supongo que una mascarada es el escenario perfecto para los dramas humanos». «Precisamente», murmuró ella, recogiendo su labor de punto. «Y me temo que esta noche podríamos presenciar un drama más intenso de lo que Lady Wickham había planeado». Como si sus palabras hubieran sido proféticas, un grito agudo resonó desde la biblioteca, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Los invitados se detuvieron en seco, sus risas ahogándose en la repentina tensión que se apoderó de la mansión. Lady Wickham palideció visiblemente, incluso bajo su maquillaje teatral. ¿Qué ha sido eso? La señorita Marple se puso en pie, con más agilidad de la que cabría esperar de su edad. «Me temo, querida Lady Wickham, que nuestro juego acaba de convertirse en algo mucho más serio». Y mientras los invitados se dirigían en tropel hacia la biblioteca, la anciana dama siguió a paso más mesurado, con la desagradable certeza de que la verdadera mascarada acababa de comenzar. Capítulo 2. El descubrimiento. La biblioteca de Wickham Manor, normalmente un santuario de tranquilidad, con sus estanterías de roble y sus cómodos sillones de cuero, se había transformado en una escena de caos. Los fragmentos de un jarrón de porcelana china yacían esparcidos sobre la alfombra persa, y varios libros habían caído de sus estantes. Pero lo que captó la atención de todos los presentes no fue el desorden, sino la figura inmóvil que yacía detrás del gran escritorio de caoba. Vincent Ashworth, todavía con su elaborado disfraz de conde del siglo XVIII, estaba tendido boca abajo. Su máscara dorada había rodado varios metros de distancia. Un charco de sangre se extendía lentamente desde su cabeza, tiñendo de rojo oscuro los papeles que se habían desparramado del escritorio. Lady Wickham se llevó una mano enguantada a la boca, conteniendo un gemido. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?» El doctor Haydock se abrió paso entre los invitados congregados en el umbral y se arrodilló junto al cuerpo. Sus manos expertas buscaron el pulso en el cuello de Ashworth, aunque la palidez creciente de su rostro ya sugería lo que todos temían. «Me temo que ha muerto»,
anunció solemnemente, incorporándose. Parece haber recibido un golpe contundente en la parte posterior del cráneo. Un murmullo de horror recorrió el grupo de invitados enmascarados. Algunos se quitaron las máscaras instintivamente, como si la gravedad de la situación exigiera abandonar cualquier pretensión de juego o disfraz. «¡Pero esto es imposible!», exclamó la señora Bantry, su peluca empolvada, ligeramente ladeada por la conmoción. «¡Era solo un juego! Vincent estaba representando al asesino. ¡No! ¡No esto!». La señorita Marple se acercó silenciosamente, su mirada recorriendo la escena con la minuciosidad de alguien acostumbrado a desentrañar los pequeños misterios de la vida cotidiana. Notó inmediatamente varios detalles que parecían escapar a la atención de los demás. La posición de los libros caídos, la forma en que los papeles se habían dispersado, y algo más sutil, el aroma a perfume que flotaba en el aire, diferente del habitual olor a cuero y papel viejo de la biblioteca. «¿Quién lo encontró?», preguntó el coronel Melchett, que había llegado apresurado desde el salón principal. Su disfraz de Napoleón le daba un aspecto particularmente autoritario en estas circunstancias. Una joven doncella, todavía con su disfraz de pastorcilla, se adelantó tímidamente. «Fui yo, señor, Mary Jenkins. Vine a buscar, quiero decir, estaba participando en el juego y pensé que el señor Ashworth podría estar escondido en la biblioteca. Cuando entré, vi el jarrón roto y luego...». Su voz se quebró. «¿Viste a alguien más? ¿Alguien saliendo o entrando?», preguntó el coronel con suavidad. Mary negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, señor, la biblioteca estaba vacía, excepto por él». La señorita Marple se acercó discretamente al escritorio, fingiendo ajustar un libro caído. Sus ojos entrenados notaron que varios cajones estaban entreabiertos y algunos documentos parecían haber sido examinados antes de caer al suelo. No era simplemente el resultado de una lucha. Alguien había estado buscando algo. «Coronel Melchett», dijo Lady Wickham con voz temblorosa, «¿qué debemos hacer? Debo llamar a la policía, ¿verdad? Por supuesto. Pero primero, nadie debe abandonar la casa. Todos los presentes esta noche son...». Hizo una pausa, consciente de la delicadeza de la situación. «Testigos potenciales». Un escalofrío recorrió el grupo de invitados. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Uno entre ellos podría ser un asesino. El capitán Ashford, ahora sin su máscara de pirata, se adelantó. Su rostro mostraba una expresión extraña, una mezcla de shock y algo que la señorita Marple no pudo identificar completamente. ¿Podemos estar seguros de que ha sido asesinado? No podría haber sido un accidente. El doctor Haydock meneó la cabeza gravemente. La naturaleza de la herida y la posición del cuerpo sugieren que alguien le golpeó deliberadamente. Y observen. Señaló hacia una pesada estatuilla de bronce que yacía cerca del cuerpo, también manchada de sangre. Parece que esa fue el arma. La señorita Cordelia Fairfax, quien había permanecido inusualmente silenciosa durante todo el intercambio, se acercó a una de las ventanas. Su disfraz de Cleopatra parecía ahora grotescamente fuera de lugar. «Esto es espantoso», murmuró. Vincent era, bueno, era un hombre complicado, pero no merecía esto. Sus palabras captaron la atención de la señorita Marple.
Había algo en el tono de la señorita Fairfax, una familiaridad que sugería que conocía a Ashworth mejor de lo que había admitido públicamente. ¿Cuánto tiempo llevaba Vincent en la biblioteca cuando lo encontraron?, preguntó la señorita Marple suavemente. Mary Jenkins se limpió los ojos con la manga. El juego había comenzado hace unos 40 minutos, señorita. Yo había estado buscando en otras habitaciones primero. 40 minutos, repitió la señorita Marple pensativamente. Tiempo suficiente para que alguien se reuniera con él aquí, mantuviera una conversación y... No terminó la frase. El coronel Melchett se aclaró la garganta. Señorita Marple, ¿sugiere usted que conocía a su atacante? Oh, coronel, yo no sugiero nada definitivo. Pero es curioso, ¿no le parece? Un hombre se esconde para un juego inocente y termina muerto. Uno se pregunta si realmente estaba escondido o si había acordado encontrarse con alguien en la biblioteca. Lady de Wickham parecía cada vez más pálida. ¿Pero quién querría hacer daño a Vincent? Apenas lo conocíamos. Había llegado al pueblo hace solo 6 meses. Precisamente, murmuró la señorita Marple, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de tensión, mientras fuera de la biblioteca, la mascarada continuaba inadvertidamente en otras partes de la casa, ajena a la tragedia que acababa de desenmascarar algo mucho más siniestro que cualquier juego nocturno. Capítulo 3. Los rumores comienzan. Inspector Slack llegó a Wickham Manor con su habitual aire de importancia mal disimulada, seguido por el sargento Lake y el fotógrafo de la policía. La lluvia había comenzado a caer, creando un ambiente aún más siniestro mientras las luces de los coches policiales parpadean contra las ventanas de la mansión. Bien, bien, anunció Slack, quitándose el impermeable mientras sus ojos recorrían el grupo de invitados que ahora se había congregado en el salón principal. Un asesinato en una fiesta elegante. Esto debería ser interesante. La señorita Marple, que había retomado discretamente su posición junto a la chimenea, observó cómo el inspector evaluaba la situación. Conocía bien a Slack. Era un hombre competente pero impaciente, inclinado a aceptar la explicación más obvia sin considerar las sutilezas del comportamiento humano. Lady Wickham se acercó al inspector, todavía con su disfraz de reina Isabel, aunque ahora parecía más una actriz, fatigada que una monarca majestuosa. Inspector, esto es terrible. Vincent Ashworth era nuestro invitado y ahora... Sí, muy lamentable, interrumpió Slack, pero los hechos son simples. Un hombre muerto, un arma clara y una habitación llena de sospechosos. Comenzaremos con los interrogatorios inmediatamente. Mientras el inspector se dirigía hacia la biblioteca para examinar la escena del crimen, los invitados se dispersaron en pequeños grupos, sus voces convirtiéndose en susurros urgentes. La señorita Marple encontró fascinante observar cómo cada persona procesaba la tragedia de manera diferente. La señora Bantry se había despojado de su elaborada peluca y ahora se abanicaba nerviosamente. «No puedo creerlo», murmuró a nadie en particular. Vincent parecía tan vivo durante la cena. ¿Quién podría haber hecho algo así? Alguien con un motivo muy fuerte, respondió el doctor Haydock sombríamente. Los crímenes pasionales raramente son espontáneos. Hay algo en el pasado de Ashworth que desconocemos. Desde su rincón, la señorita Marple
notó cómo el capitán Ashford se tensaba visiblemente ante estos comentarios. El hombre había estado inusualmente callado desde el descubrimiento del cuerpo, y ahora se alejaba del grupo, acercándose a una de las ventanas que daban al jardín. «Capitán Ashford», le dijo la señorita Marple suavemente, acercándose con su labor de punto. «Debe ser muy perturbador para usted. ¿Conocía bien al señor Ashworth?» El capitán se giró bruscamente, y por un momento la señorita Marple vio algo parecido al pánico en sus ojos. ¿Conocerlo? Apenas habíamos intercambiado unas palabras desde que llegó al pueblo. Era un hombre reservado. Sí, reservado, repitió la señorita Marple pensativamente, aunque esta noche parecía particularmente tenso. ¿No notó usted la conversación acalorada que mantuvo con la señorita Fairfax en la terraza? El capitán palideció ligeramente. No estaba prestando atención a las conversaciones de otros invitados. Pero la señorita Marple había notado cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener su copa vacía. El nerviosismo del capitán era palpable, y sus respuestas evasivas solo aumentaban su interés. En el otro extremo del salón, Cordelia Fairfax permanecía apartada del grupo principal, su disfraz de Cleopatra ahora despojado de sus accesorios más elaborados. La señora Bantry se acercó a ella con evidente preocupación. «Querida Cordelia, pareces muy afectada. ¿Te encuentras bien? ¿Es solo que...?» Cordelia vaciló, mordiendo su labio inferior. «Vincent y yo habíamos tenido algunas diferencias recientemente. Nada serio, por supuesto, pero ahora me siento terrible por haber sido tan dura con él». La señorita Marple alzó la vista de su tejido, sus oídos capturando cada palabra. Era interesante cómo la gente a menudo revelaba más de lo que pretendía cuando estaba bajo estrés emocional. «¿Diferencias?», preguntó la señora Bantry con curiosidad evidente. Cordelia miró nerviosa alrededor del salón antes de responder. Vincent había hecho ciertas insinuaciones sobre mi pasado, cosas que había escuchado en Londres antes de mudarse aquí. Yo le había pedido que no propagara rumores infundados. La conversación fue interrumpida por la llegada del inspector Slack, que regresaba de la biblioteca con expresión decidida. «Muy bien, comenzaré con los interrogatorios individuales. Lady Wickham, ¿hay alguna habitación donde pueda hablar privadamente con cada invitado?» «Por supuesto, inspector. Puede usar mi estudio», respondió Lady Wickham. «Excelente. Comenzaré con...» Sus ojos recorrieron el grupo y se detuvieron en el capitán Ashford. «Con usted, capitán. Entiendo que es militar retirado. Debería tener una perspectiva clara sobre los eventos de esta noche». El capitán asintió rígidamente, pero la señorita Marple notó cómo sus manos se cerraron en puños. Mientras seguía al inspector fuera del salón, ella intercambió miradas significativas con el doctor Haydock. «Interesante elección», murmuró el doctor. «Aunque supongo que alguien debe ser el primero». La señorita Marple continuó tejiendo, pero sus pensamientos estaban lejos de la labor entre sus manos. Ya había comenzado a formar una teoría preliminar sobre los eventos de la noche, basada no en evidencia física, sino en su profundo entendimiento de la naturaleza humana. La mascarada había sido el escenario perfecto para el asesinato, pero también había proporcionado algo más.
la oportunidad de observar cómo las personas se comportaban cuando creían estar parcialmente ocultas. Las máscaras podían esconder rostros, pero no podían disfrazar los gestos habituales, las posturas familiares o las reacciones emocionales instintivas. Mientras esperaba su turno para ser interrogada, la señorita Marple siguió observando y escuchando. En su experiencia, los asesinos raramente podían mantener una compostura perfecta durante mucho tiempo. Inevitablemente, algo en su comportamiento los delataría. Y esta noche, con las emociones a flor de piel y los nervios tensos, ese momento de revelación no tardaría mucho en llegar. Capítulo 4. El primer sospechoso. El capitán Ashford salió del estudio de Lady Wickham con el rostro pálido y las manos temblorosas. Su interrogatorio había durado casi 40 minutos, y por la expresión satisfecha del inspector Slack, parecía haber obtenido información significativa. «Señorita Fairfax», anunció el inspector desde la puerta del estudio, «será usted la siguiente». Cordelia se puso en pie con aparente calma, aunque la señorita Marple notó cómo sus dedos se aferraban momentáneamente al respaldo de la silla. Mientras cruzaba el salón, su mirada se encontró brevemente con la del capitán, quien inmediatamente desvió la vista hacia la ventana. Los invitados restantes se habían instalado en una espera incómoda. Lady Wickham había ordenado que sirvieran té y bocadillos, pero la mayoría de las tazas permanecían intactas sobre las bandejas. El doctor Haydock intentaba mantener una conversación normal con la señora Bantry, pero sus esfuerzos sonaban forzados en el ambiente tenso. «No puedo evitar preguntarme qué le habrá dicho el capitán al inspector», murmuró la señora Bantry, echando un vistazo furtivo hacia donde Ashford se había refugiado en un rincón alejado. Parecía bastante alterado cuando salió. El doctor Haydock siguió su mirada. «Los interrogatorios policiales pueden ser muy estresantes, incluso para personas inocentes, especialmente para un militar retirado acostumbrado a dar órdenes más que a recibirlas». La señorita Marple, que había estado observando discretamente al capitán desde su rincón, notó algo peculiar en su comportamiento. Cada pocos minutos, el hombre consultaba su reloj de bolsillo con evidente ansiedad, como si estuviera esperando algo específico o temiendo que llegara un momento determinado. «Disculpen», dijo levantándose con su labor de punto. «Creo que me acercaré a tomar un poco de aire fresco. Esta noche ha sido muy intensa». Se dirigió hacia las puertas francesas que daban a la terraza, pasando deliberadamente cerca del capitán. Al hacerlo, fingió tropezar ligeramente, dejando caer su ovillo de lana. «¡Oh, qué torpe soy!», exclamó. Y el capitán, por cortesía, se agachó para recoger el ovillo. «Tenga cuidado, señorita Marple», dijo, pero su voz sonaba extrañamente ronca. «Muy amable, capitán. Debe ser terrible para usted, siendo nuevo en el pueblo y verse involucrado en algo así. ¿Conocía usted al señor Ashworth de antes de llegar a St. Mary Mead?» El capitán vaciló por una fracción de segundo. «No, por supuesto que no. Como dije, apenas habíamos intercambiado palabras». Pero la señorita Marple había notado esa vacilación, y algo más. Cuando el capitán recogió su ovillo, había visto una pequeña mancha oscura en el puño de su camisa, parcialmente oculta por la manga de su chaqueta. Una mancha que parecía sospechosamente similar a sangre seca. Salió a la terraza, donde la lluvia había cesado
pero el aire seguía cargado de humedad. Desde allí podía ver parte del jardín iluminado por las luces de la casa. Fue entonces cuando notó algo interesante. Pisadas en el suelo húmedo que llevaban desde las puertas francesas hasta un pequeño cobertizo de jardinería. Y de vuelta. Disfrutando del aire nocturno, la voz la sobresaltó. Se giró para encontrar al joven, secretario de Lady Wickham, Thomas Redding, quien había salido a fumar. Su disfraz de Lord Byron había perdido gran parte de su elegancia durante la noche. «Oh, señor Redding. Sí, necesitaba pensar un poco. Esta tragedia es muy perturbadora». Thomas encendió su cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. «Más de lo que imagina, señorita Marple. Ashworth no era precisamente lo que parecía». «¿A qué se refiere?» Thomas miró nerviosamente hacia las ventanas del salón antes de responder. «Bueno, trabajando para Lady Wickham, uno escucha cosas. Ashworth había estado haciendo preguntas sobre varios residentes del pueblo. Preguntas muy específicas sobre el pasado de las personas». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre la señorita Fairfax, por ejemplo. Parecía saber algo sobre su tiempo en Londres, algo que ella prefería mantener en secreto. Y sobre el capitán Ashford. Había estado investigando su historial militar». La señorita Marple sintió que las piezas comenzaban a formar un patrón, aunque aún no podía ver la imagen completa. ¿Mencionó por qué le interesaba tanto el pasado de estos residentes? Thomas dio una calada profunda a su cigarrillo. No directamente, pero Lady Wickham estaba preocupada. Ashworth le había insinuado que tenía información valiosa sobre ciertos miembros respetables de la comunidad. Casi sonaba como si... ¿Como si qué, señor Redding? Como si estuviera considerando el chantaje. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la puerta del estudio se abrió y Cordelia Fairfax salió, claramente agitada. Sus ojos estaban enrojecidos y su compostura habitual había desaparecido completamente. El inspector Slack la siguió, con expresión triunfante. «Señor Redding», llamó, «será usted el siguiente». Mientras Thomas apagaba rápidamente su cigarrillo y se dirigía al estudio, la señorita Marple observó cómo Cordelia se dirigía directamente hacia el capitán Ashford. Su conversación fue breve, pero intensa, y aunque no pudo escuchar las palabras exactas, el lenguaje corporal de ambos sugería una discusión urgente y preocupada. De repente, el capitán se puso en pie bruscamente y se dirigió hacia la salida. «Necesito aire fresco», anunció a nadie en particular, y antes de que alguien pudiera responder, había salido de la habitación. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el doctor Haydock, quien había estado observando la escena con creciente preocupación. «Doctor», dijo suavemente, «¿no le parece que el capitán está actuando de manera bastante extraña para un hombre inocente?» El doctor asintió gravemente. «Me temo que sí, y por la expresión del inspector Slack, sospecho que ha descubierto algo comprometedor durante sus interrogatorios». En ese momento, un grito proveniente del exterior interrumpió sus especulaciones. La señora Bantry, que se había acercado a la ventana, palideció visiblemente. «Dios mío», exclamó, «el capitán Ashford está corriendo hacia el bosque». Todos se precipitaron hacia las ventanas. Efectivamente, la figura del capitán podía verse atravesando el jardín a toda velocidad
dirigiéndose hacia la línea de árboles que bordeaba la propiedad. El inspector Slack, alertado por la conmoción, salió corriendo del estudio. «¿Qué está pasando aquí?» «El capitán Ashford», jadeó Lady Wickham. «¡Está huyendo!» La expresión del inspector se endureció. «¡Sargento Lake!», gritó. «Organice una búsqueda inmediatamente». Parece que nuestro principal sospechoso ha decidido confesar su culpabilidad de la manera más obvia posible. Mientras el caos se apoderaba de Wickham Manor, la señorita Marple permanecía pensativa junto a la ventana. La huida del capitán ciertamente parecía incriminatoria, pero en su experiencia, las cosas que parecían demasiado obvias raramente eran tan simples como aparentaban. Capítulo 5. Una pista oculta mientras el sargento Lake organizaba la búsqueda del capitán Ashford con linternas y perros policía. La tensión en Wickham Manor había alcanzado un punto casi insoportable. Los invitados restantes se habían congregado en el salón, algunos susurrando teorías, otros simplemente contemplando en silencio la gravedad de la situación. «Bien», anunció el inspector Slack con evidente satisfacción. «Parece que nuestro caso se está resolviendo más rápido de lo esperado. La huida del capitán es prácticamente una confesión». La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto. «¿Realmente cree eso, inspector?» Slack la miró con cierta irritación. «Señorita Marple, cuando un hombre huye del lugar de, un crimen después de ser interrogado, generalmente hay una razón muy obvia». «Oh, sin duda», respondió ella dulcemente, «aunque en mi experiencia las razones para huir no siempre son las que parecen más evidentes. ¿Puedo preguntarle qué descubrió durante su interrogatorio?» El inspector vaciló, claramente reacio a compartir detalles de su investigación con una anciana entrometida. Sin embargo, su vanidad pudo más que su discreción. «Si debe saberlo, el capitán Ashford tenía motivos para querer muerto a Ashworth. Parece que nuestro difunto amigo había descubierto algo comprometedor sobre el historial militar del capitán». «¿Algo comprometedor?», preguntó Lady Wickham con evidente preocupación. «Según mis fuentes», continuó Slack, inflando el pecho, «hubo un incidente durante la guerra. Un asunto de fondos militares desaparecidos. Ashworth había estado investigando y amenazaba con hacer pública la información. Cordelia Fairfax, que había permanecido inusualmente callada desde su interrogatorio, se puso en pie abruptamente. «¡Eso es ridículo! El capitán jamás haría algo así. Debe haber una explicación». Sus palabras captaron la atención de todos los presentes. El doctor Haydock la observó con curiosidad creciente. «Parece usted muy segura de su carácter, señorita Fairfax. Conoce al capitán mejor de lo que había dado a entender». Cordelia se ruborizó visiblemente. «Bueno, es solo que el capitán no me parece el tipo de hombre capaz de asesinato. Eso es todo». La señorita Marple encontró esta reacción particularmente interesante. Durante toda la noche había notado pequeñas interacciones entre Cordelia y el capitán que sugerían una familiaridad mayor de la que admitían públicamente. «Inspector», dijo la señorita Marple suavemente, ¿encontró alguna evidencia física que conecte al capitán con el crimen? Slack frunció el ceño. «La investigación está en curso, pero su huida es bastante incriminatoria». «Naturalmente.
Aunque me pregunto, ¿revisó usted la biblioteca minuciosamente? Me pareció notar que algunos papeles del escritorio habían sido examinados antes de caer al suelo. ¿Qué insinúa? Simplemente que quizás alguien estaba buscando algo específico. Si el señor Ashworth realmente estaba involucrado en actividades de chantaje, como sugiere el señor Redding, podría haber tenido documentos comprometedores en su posesión. Thomas Redding, que había regresado de su interrogatorio luciendo más pálido que antes, asintió nerviosamente. «Es posible. Vincent había mencionado que tenía seguros para protegerse. Nunca especificó qué quería decir, pero ahora...» Chul. Inspector Slack se dirigió hacia la puerta. «Muy bien. Revisaré la biblioteca nuevamente, pero mantengo que el capitán es nuestro hombre». Una vez que Slack se hubo marchado, la señorita Marple se excusó discretamente y se dirigió hacia las puertas francesas. La lluvia había cesado completamente y la luna llena proporcionaba suficiente luz para examinar el jardín. Las huellas que había notado anteriormente seguían siendo visibles en el suelo húmedo. Conducían desde la terraza hasta un pequeño cobertizo de herramientas, y curiosamente parecía haber dos conjuntos diferentes de pisadas. Unas más grandes, presumiblemente masculinas, y otras más pequeñas y delicadas. El cobertizo estaba sin cerrar. Dentro, entre las herramientas de jardinería y los sacos de fertilizante, la señorita Marple notó algo que parecía fuera de lugar. Un pequeño fragmento de tela dorada, enganchado en un clavo oxidado. El material parecía coincidir con el elaborado disfraz que Vincent Ashworth había llevado esa noche. Pero había algo más. En el suelo polvoriento del cobertizo, parcialmente oculto detrás de una regadera, había un sobre manila. Lo recogió cuidadosamente y lo examinó a la luz de la luna. No tenía dirección, pero contenía varios documentos y fotografías. Sus ojos se agrandaron mientras examinaba el contenido. Había fotografías comprometedoras de Cordelia Fairfax, en lo que parecía ser un club nocturno londinense, acompañadas de recortes de periódicos sobre un escándalo financiero que había sacudido ciertos círculos sociales hacía 2 años. También había documentos militares que parecían relacionados con el capitán Ashford, y sorprendentemente, cartas que sugerían que Lady Wickham había estado involucrada en actividades de juego ilegales. ¿Encontró algo interesante, señorita Marple? La voz la sobresaltó. Se giró para encontrar a Thomas Redding observándola desde la entrada del cobertizo, su expresión inusualmente seria en la penumbra. «Oh, señor Redding, simplemente estaba explorando. Este sobre estaba aquí y me preguntaba». Thomas se acercó y la señorita Marple notó que sus modales habituales de secretario eficiente habían desaparecido, reemplazados por algo más. «Calculador. Me temo que esos documentos son muy valiosos, señorita Marple. Vincent era muy meticuloso en su trabajo de investigación». «¿Su trabajo de investigación?» «Oh, sí. Verá, Vincent no era simplemente un coleccionista de arte. Era un investigador privado muy hábil. Había venido a St. Mary Mead específicamente para investigar ciertos asuntos pendientes». La señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. «¿Y usted sabía esto?» Thomas sonrió, pero no era una expresión agradable. «Digamos que Vincent y yo teníamos un arreglo mutuamente beneficioso.
Él necesitaba acceso a la información local y yo necesitaba dinero. Entiendo. Y ahora que Vincent ha muerto, ahora esos documentos pasan a ser mi responsabilidad. Son bastante valiosos, como podrá imaginar. Varias personas pagarían muy bien para asegurar que cierta información permanezca privada. La señorita Marple comprendió que se encontraba en una situación muy peligrosa. Thomas Redding no era el secretario tímido que había aparentado ser toda la noche. Era el socio de Ashworth en el chantaje, y ahora que su compañero había muerto, estaba preparado para continuar el negocio por su cuenta. «Señor Redding», dijo con su voz más dulce, «¿no cree que debería entregar estos documentos a la policía?» «Me temo que eso no va a ser posible, señorita Marple. Usted ha visto demasiado y conoce demasiado. No puedo permitir que arruine mis planes». Mientras Thomas se acercaba, bloqueando su salida del cobertizo, la señorita Marple se preguntó si finalmente había descubierto algo demasiado peligroso para su propia seguridad. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. La señorita Marple mantuvo su compostura característica ante la amenaza implícita de Thomas Redding, aunque su mente trabajaba rápidamente para evaluar sus opciones. El joven se había posicionado estratégicamente entre ella y la única salida del cobertizo, pero había subestimado la experiencia que una vida larga puede proporcionar en situaciones difíciles. «Señor Redding», dijo con la misma dulzura de siempre, «me parece que está usted cometiendo el mismo error que cometió el pobre Vincent». Thomas frunció el ceño, momentáneamente desconcertado por su respuesta inesperadamente tranquila. ¿Qué? ¿Error? Asumir que las personas son exactamente lo que aparentan ser. Con un movimiento aparentemente casual, la señorita Marple se acercó a la regadera, como si simplemente estuviera ajustando su posición. «Por ejemplo, usted asume que soy una anciana indefensa que ha tropezado accidentalmente con sus secretos. Y no es así». La señorita Marple sonrió, pero había algo en esa sonrisa que hizo que Thomas retrocediera involuntariamente. «Oh, querido muchacho, llevo mucho tiempo observando a las personas y sus pequeños secretos. ¿Realmente cree que no había notado las miradas que intercambiaba con Vincent durante la cena? ¿O la forma en que desapareció brevemente durante el juego de la mascarada?» La expresión de Thomas cambió, la confianza dando paso a una incertidumbre creciente. «No sé de qué habla». «Por supuesto que sí. Verá, he estado preguntándome toda la noche por qué alguien mataría a Vincent en la biblioteca específicamente. Era un lugar muy arriesgado, con tantos invitados buscando durante el juego. A menos que...» Hizo una pausa, fingiendo reflexionar. «A menos que el asesino supiera exactamente dónde encontrarlo, porque habían acordado reunirse allí». En ese momento, las voces del exterior se hicieron más fuertes. Los ladridos de los perros policía sugerían que la búsqueda del capitán Ashford continuaba intensamente. «Está especulando», dijo Thomas, pero su voz había perdido parte de su firmeza anterior. «¿De verdad? Entonces, explíqueme por qué Vincent tenía programado encontrarse con alguien en la biblioteca. Alguien que conocía su paradero exacto. Alguien que tenía acceso completo a la casa. Alguien que sabía dónde esconder posteriormente estos documentos comprometedores». Thomas se había puesto visiblemente nervioso. «El capitán Ashford. El capitán Ashford está huyendo, sí, pero no porque sea culpable de asesinato.
sino porque está siendo chantajeado y no puede permitirse que salga a la luz información sobre su pasado militar. Su huida es la reacción de un hombre desesperado, no de un asesino. Un ruido en el exterior los interrumpió, pasos que se acercaban al cobertizo. Thomas giró la cabeza instintivamente hacia el sonido, y en ese momento de distracción, la señorita Marple tomó su oportunidad. ¡Socorro!, gritó con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. ¡En el cobertizo! Thomas se lanzó hacia ella, pero la señorita Marple había logrado agarrar un mango de azada que estaba apoyado contra la pared. No era una anciana indefensa cuando se veía acorralada. ¡Señorita Marple! La voz del doctor Haydock resonó desde el exterior, seguida por el sonido de pasos corriendo. Thomas vaciló, evaluando rápidamente sus opciones. Con testigos acercándose, su situación se había vuelto insostenible. En lugar de intentar silenciar a la señorita Marple, optó por huir, empujándola a un lado y corriendo hacia la noche. El doctor Haydock llegó al cobertizo acompañado por el sargento Lake, quien había regresado temporalmente de la búsqueda del capitán. Encontraron a la señorita Marple recogiendo los documentos esparcidos con notable compostura. ¿Está usted bien?, preguntó el doctor con evidente preocupación. Perfectamente bien, gracias. Aunque me temo que el señor Redding resulta ser considerablemente más peligroso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El sargento Lake examinó los documentos con creciente interés. ¿Qué es todo esto? La colección de chantaje del señor Ashworth, sargento, y la prueba de que el señor Redding era su socio, no simplemente el secretario inocente que pretendía ser. Mientras regresaban a la casa, la señorita Marple explicó brevemente sus descubrimientos. El sargento Lake inmediatamente organizó una búsqueda para Redding, aunque la señorita Marple sospechaba que el joven era lo suficientemente inteligente como para haber planeado una ruta de escape. De vuelta en el salón, el inspector Slack escuchó el informe del sargento con expresión cada vez más sombría. Los documentos del sobre confirmaban que varios residentes respetables de St. Mary Mead habían sido víctimas de chantaje, proporcionando múltiples motivos para el asesinato. Esto cambia considerablemente las cosas, admitió Slack a regañadientes, aunque el capitán Ashford sigue siendo sospechoso. Cordelia Fairfax, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Inspector, hay algo que debo decirle, algo que no mencioné durante mi interrogatorio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Su compostura elegante había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad evidente. El capitán Ashford y yo nos conocíamos desde antes de llegar a Eushato, St. Mary Mead. Nos conocimos en Londres hace 2 años, durante el escándalo que aparece en esas fotografías. La señora Bantry jadeó audiblemente. ¿Cordelia? El capitán intentó ayudarme entonces, cuando mi reputación estaba siendo destruida por chismes maliciosos. Perdió su posición militar defendiéndome ante sus superiores. Cuando Vincent llegó al pueblo y comenzó sus investigaciones, ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nuestro pasado fuera expuesto. ¿Por eso estaba huyendo?, preguntó el inspector. No estaba huyendo del crimen, respondió Cordelia firmemente. Estaba yendo a entregarse
porque creía que yo había matado a Vincent para protegerlo a él. El silencio que siguió fue interrumpido por un ruido en el exterior. El sargento Lake se asomó por la ventana y anunció: «Han encontrado al capitán. Ashford está regresando voluntariamente». Mientras esperaban su llegada, la señorita Marple reflexionó sobre los eventos de la noche. El caso estaba lejos de resolverse. Thomas Redding había huido, pero eso no significaba necesariamente que fuera el asesino. Ashworth había tenido múltiples enemigos, y la mascarada había proporcionado la oportunidad perfecta para que cualquiera de ellos actuara. El verdadero asesino seguía libre, probablemente observando cómo otros caían bajo sospecha. Pero la señorita Marple había aprendido mucho en las últimas horas y comenzaba a formar una teoría sobre quién realmente había matado a Vincent Ashworth y por qué. Capítulo 7. Otro giroel capitán Ashford regresó a Wickham Manor empapado por la lluvia y visiblemente exhausto. Su disfraz de pirata estaba desgarrado por las ramas del bosque y el lodo manchaba sus botas. Cuando entró al salón, sus ojos buscaron inmediatamente a Cordelia, quien se puso en pie con evidente alivio. «Capitán», dijo el inspector Slack con severidad, «su huida ha sido muy poco afortunada para su caso». «No estaba huyendo del crimen, inspector», respondió Ashford con dignidad, a pesar de su apariencia deplorable. «Estaba intentando proteger a alguien que creía responsable de la muerte de Ashworth». Se dirigió hacia Cordelia y por primera vez esa noche tomó su mano abiertamente. «Pensé que habías matado a Vincent para salvarme de la exposición pública. Cuando vi tu estado después del interrogatorio, estuve seguro de que habías confesado». Cordelia negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo pensé lo mismo de ti. Cuando vi cómo reaccionaste a las preguntas del inspector, temí que hubieras actuado para protegerme». La señorita Marple observó este intercambio con gran interés. La lealtad mutua entre estos dos era evidente, pero también había algo más. Algo en la forma en que se miraban sugería que habían discutido este tema anteriormente. «Muy conmovedor», interrumpió el inspector Slack secamente. «Pero necesito hechos, no romanticismo. Capitán, ¿dónde estuvo exactamente durante el juego de la mascarada? Estaba buscando a Ashworth como todos los demás, pero también...» vaciló mirando a Cordelia. También estaba tratando de interceptar cualquier conversación que pudiera tener con otros huéspedes. Sabía que tenía información comprometedora sobre varios de nosotros. ¿Y lo encontró? No en la biblioteca. De hecho, pensé que se había escondido en el jardín. Pasé considerable tiempo buscando en los alrededores exteriores. La señorita Marple alzó la vista de su labor de punto. «¿Qué hora era cuando salió al jardín, capitán?» «Aproximadamente a las 11:15. El juego había comenzado hacía unos 15 minutos. ¿Y vio a alguien más en el exterior?» El capitán frunció el ceño, concentrándose. «Sí, vi a alguien cerca del cobertizo de herramientas. Una figura con capa, pero no pude distinguir quién era debido a la oscuridad». Esta información captó inmediatamente la atención del inspector. «Una figura con capa. ¿Puede describir algo más? Parecía estar escondiendo algo, o quizás retirando algo del cobertizo. Se movía de manera muy cautelosa». La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el doctor Haydock.
Era probable que esa figura hubiera sido Thomas Redding, escondiendo los documentos comprometedores después del asesinato. Inspector, dijo Lady Wickham, que había permanecido inusualmente callada durante los últimos interrogatorios. Hay algo que debo mencionar. Algo que tal vez sea relevante. Todos se volvieron hacia ella. Su rostro, que normalmente irradiaba confianza aristocrática, mostraba signos evidentes de estrés. Vincent me visitó hace 3 días. Vino con una propuesta bastante desagradable. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Slack. Lady Wickham se retorció las manos. Había descubierto cierta información sobre mis actividades de juego en Londres. Nada ilegal, por supuesto, pero ciertamente no algo que desearía que se hiciera público en St. Mary Mead. Me ofreció su silencio a cambio de una suma considerable de dinero. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La idea de que Lady Wickham, piloto respetado de la comunidad, hubiera sido víctima de chantaje era casi inconcebible. ¿Y qué le respondió?, preguntó el doctor Haydock con delicadeza. Le dije que necesitaba tiempo para considerar su propuesta. Había acordado darle una respuesta esta noche, después de la mascarada. La señorita Marple sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿Le mencionó Vincent dónde deseaba reunirse para recibir su respuesta? Sí, sugirió la biblioteca. Dijo que sería privado durante el juego. El inspector Slack se frotó la barbilla pensativamente. Entonces Ashworth había programado al Saint-Étienne menos una reunión específica en la biblioteca. Posiblemente más. Es muy probable, coincidió la señorita Marple. Un hombre involucrado en múltiples esquemas de chantaje habría necesitado manejar varios asuntos esa noche. La mascarada le proporcionaba la cobertura perfecta para reuniones discretas. En ese momento, el sargento Lake regresó de organizar la búsqueda de Thomas Redding. Su expresión era sombría. Inspector, hemos registrado la habitación de Redding en el pueblo. Encontramos esto en su escritorio. Extendió un cuaderno de cuero negro. Sus páginas llenas de anotaciones meticulosas en la letra cuidadosa de Redding. El inspector Slack examinó el cuaderno con creciente interés. Esto parece ser un registro detallado de las actividades de Saint-Étienne. Chantaje, fechas, montos, víctimas. Levantó la vista. Y más importante aún, programación de reuniones. Leyó de las páginas abiertas. Lady Wickham, biblioteca, medianoche. Capitán Ashford, salón de música, 11:30. Señorita Fairfax, conservatorio, 11:45. Cordelia palideció. Pero yo nunca recibí ningún mensaje sobre una reunión en el Fleet. Conservatorio. Eso es porque alguien se aseguró de que Vincent nunca tuviera la oportunidad de entregar ese mensaje, dijo la señorita Marple suavemente. El doctor Haydock la miró con comprensión creciente. ¿Está sugiriendo que alguien sabía sobre estas reuniones programadas? Oh, más que saberlo, doctor. Alguien las estaba orquestando. Alguien que tenía acceso tanto a la información de Vincent como a los movimientos de los huéspedes esta y noche. ¿Pero quién tendría tal acceso?, preguntó Lady Wickham. La señorita Marple no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían el salón, observando cuidadosamente las reacciones de cada persona presente. Había notado algo durante la noche, algo sutil pero persistente, que finalmente estaba comenzando a encajar en un patrón coherente. Inspector,
dijo finalmente. ¿Encontró algo más en la habitación del señor Redding? Varios otros documentos, correspondencia. ¿Por qué? ¿Había alguna comunicación con Vincent que sugiriera que tenía un socio local adicional? ¿Alguien más allá de su arreglo con Redding? El sargento Lake consultó sus notas. Había varias cartas firmadas simplemente con iniciales. E.W. aparecía frecuentemente. Un silencio helado descendió sobre el salón. Todas las miradas se dirigieron lentamente hacia Lady Wickham, cuyas iniciales eran Evelyn Wickham. «¡Eso es ridículo!», exclamó Lady Wickham, pero su voz había adquirido una nota de histeria. «Yo era una víctima, no una cómplice». «Por supuesto», dijo la señorita Marple dulcemente. «Aunque es curioso cómo un chantajista puede convertirse en víctima, y una víctima puede descubrir que tiene más en común con su chantajista de lo que inicialmente pensaba». El ambiente en el salón se había vuelto eléctrico con tensión. La señorita Marple sentía que se acercaba al corazón del misterio, pero sabía que debía proceder con mucho cuidado. El asesino, quienquiera que fuese, ya había matado una vez y había demostrado ser muy hábil en manipular las apariencias. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. La acusación implícita contra Lady Wickham había creado una atmósfera de tensión casi insoportable en el salón. La anfitriona de la velada se había hundido en su sillón favorito. Su disfraz de reina Isabel ahora parecía una parodia cruel de su autoridad habitual. «Inspector Slack», dijo la señorita Marple suavemente, plegando su labor de punto con movimientos deliberados. ¿Podría pedirle que reúna a todos los presentes? Creo que ha llegado el momento de aclarar ciertos malentendidos. Slack la miró con una mezcla de irritación y curiosidad. A lo largo de los años había aprendido a no desestimar completamente las intuiciones de la anciana, aunque su método poco ortodoxo lo exasperaba. «Señorita Marple, este es un caso de asesinato, no uno de sus pequeños misterios pueblerinos». «Oh, pero inspector», respondió ella con su sonrisa más dulce, «he descubierto que los asesinatos a menudo surgen de los pequeños secretos y resentimientos que hierven bajo la superficie de la respetabilidad. Y esta noche hemos visto muchos de esos secretos salir a la luz». El doctor Haydock se acercó, intrigado por el cambio en el tono de la señorita Marple. Había algo en su postura, una quietud alerta que sugería que había llegado a conclusiones importantes. «¿Qué ha observado, señorita Marple?» Ella se puso en pie con una gracia que parecía desmentir su edad. «He observado, doctor, que esta noche todos hemos estado representando papeles. Los disfraces no eran simplemente para la mascarada. Cada persona aquí ha estado ocultando su verdadera naturaleza». Caminó lentamente hacia el centro del salón, captando la atención de todos los presentes. Por ejemplo, el capitán Ashford y la señorita Fairfax han estado fingiendo ser extraños cuando claramente comparten un pasado doloroso y una devoción mutua. El señor Redding se presentó como un secretario tímido, cuando en realidad era un socio calculador en operaciones de chantaje. Lady Wickham levantó la vista bruscamente. «¿Y qué sugiere respecto a mí?» «Ah, Lady Wickham, su caso es particularmente interesante». La señorita Marple se detuvo directamente frente a ella. «Verá, usted ha estado interpretando el papel de víctima inocente, cuando en realidad...» Hizo una pausa dramática. «En realidad,
Usted conocía muy bien las actividades del señor Ashworth antes de que llegara a St. Mary Mead. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Lady Wickham palideció visiblemente. Eso es absurdo. Ya le expliqué que Vincent me contactó hace 3 días con sus demandas de chantaje. Sí, pero omitió mencionar que usted lo había conocido previamente en Londres, durante sus actividades de juego. ¿No es cierto? La señorita Marple mantenía su tono conversacional, pero había acero en sus palabras. De hecho, fue usted quien le sugirió que St. Mary Mead sería un lugar fértil para sus investigaciones. La compostura de Lady Wickham comenzó a desmoronarse. Yo no sé qué insinúa. Insinúo que usted y el señor Ashworth tenían un arreglo. Él investigaría a los residentes adinerados del pueblo. Usted le proporcionaría acceso social, información local, y ambos compartirían las ganancias del chantaje. El inspector Slack se había puesto alerta. ¿Está usted acusando a Lady Wickham de complicidad en los chantajes? Oh, más que complicidad, inspector. Estoy sugiriendo que ella era la socia principal. Ashworth era simplemente el investigador. Lady Wickham conocía las debilidades y secretos de todos en el pueblo. ¿Quién mejor para identificar víctimas potenciales? Cordelia Fairfax se había puesto pálida. Pero si eso es cierto, ¿por qué habría matado a Vincent? Eran socios. La señorita Marple sonrió tristemente. Ah, esa es la pregunta clave, ¿no es cierto? Y la respuesta nos lleva al verdadero motivo del asesinato. Se dirigió hacia la ventana, contemplando el jardín donde había hecho sus descubrimientos cruciales. Verán, Vincent Ashworth se había vuelto codicioso. No estaba satisfecho con su parte del arreglo. Más aún, había comenzado a investigar el pasado de su propia socia. Lady Wickham se puso en pie abruptamente. «¡Esto es ridículo! No tiene pruebas de nada de esto. ¿No las tengo?» La señorita Marple se giró, sus ojos azules brillando con una intensidad inusual. «Entonces explíqueme por qué Vincent tenía en su posesión documentos sobre sus deudas de juego mucho más extensas de lo que había admitido. Documentos que mostraban que había estado malversando fondos de varias organizaciones benéficas locales para cubrir esas deudas. Un silencio mortal descendió sobre el salón. Lady Wickham se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Vincent había descubierto que su estimada socia era tan vulnerable al chantaje como cualquiera de sus víctimas, y él había decidido aprovecharse de esa información. El doctor Haydock habló con voz ronca. «¿Está diciendo que Lady Wickham mató a Ashworth porque la estaba chantajeando?» «Parcialmente cierto, doctor, pero hay más. Vincent no solo la estaba chantajeando, estaba planeando exponer toda la operación y culparla únicamente a ella. Había preparado evidencia que la presentaría como la cerebro de toda la operación, mientras él aparecería como una víctima manipulada». La señorita Marple caminó hacia el escritorio donde había estado leyendo el cuaderno de Reading. Las reuniones programadas para esta noche no eran solo para recoger pagos de chantaje. Vincent había planeado informar a cada víctima que Lady Wickham había sido quien había orquestado sus investigaciones. «¡Eso es mentira!», gritó Lady Wickham, perdiendo finalmente toda compostura. «Vincent era tan culpable como yo». «Ah», dijo la señorita Marple suavemente. «Finalmente, una admisión de culpabilidad». El inspector Slack se había acercado,
Pero la señorita Marple levantó una mano. «Permítame terminar, inspector. Verá, Lady Wickham se encontró en una posición imposible. Si permitía que Vincent continuara con su plan, ella sería arrestada y arruinada. Si se negaba a cooperar, él la expondría inmediatamente. Entonces decidió eliminarlo», añadió el doctor Haydock sombríamente. «Precisamente. Y la mascarada le proporcionó la oportunidad perfecta. Conocía la casa íntimamente, sabía los movimientos de todos los huéspedes, y las máscaras proporcionaban el disfraz perfecto». La señorita Marple se detuvo frente a Lady Wickham, quien ahora temblaba visiblemente. «Usted acordó encontrarse con Vincent en la biblioteca a medianoche, presumiblemente para discutir términos. Pero llegó temprano, preparada para el asesinato». Sin embargo, continuó, sus ojos nunca apartándose del rostro cada vez más pálido. «The Lady Wickham cometió un error crucial, un error que solo alguien con mi experiencia en observar la naturaleza humana habría notado». El salón estaba en completo silencio, todos esperando la revelación final de la señorita Marple. Capítulo 9. La revelación. «El error crucial», continuó la señorita Marple, con su voz serena pero implacable, «fue algo que solo una mujer de mi edad habría notado, algo relacionado con los pequeños detalles que revelan la verdadera naturaleza de las personas». Lady Wickham se había aferrado al respaldo de una silla, sus nudillos blancos contrastando con los anillos dorados que aún adornaban sus dedos. Su respiración se había vuelto laboriosa, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor. «Verá», prosiguió la señorita Marple, «durante toda la noche observé cómo cada invitado se comportaba con sus disfraces. Las máscaras pueden ocultar rostros, pero no pueden disfrazar hábitos profundamente arraigados». Se acercó a la mesa, donde aún reposaban algunas copas de la celebración interrumpida. «Por ejemplo, noté que usted, Lady Wickham, tiene la costumbre de ajustar su collar cuando está nerviosa. Lo hizo varias veces durante la cena, especialmente cuando el señor Ashworth la miraba directamente». «Eso no prueba nada», murmuró Lady Wickham, pero su voz había perdido toda autoridad. «Por sí solo, no. Pero también noté algo más interesante». La señorita Marple recogió una copa de champán, examinándola cuidadosamente. «Usted es zurda, Lady Wickham. Lo he observado en numerosas ocasiones anteriores. La forma en que sostiene su taza de té, cómo firma correspondencia, incluso cómo se ajusta a ese collar nervioso». El doctor Haydock frunció el ceño. «¿Cómo es eso relevante?». «Porque el señor Ashworth fue golpeado en el lado izquierdo de la cabeza, doctor. Un golpe que habría sido natural para alguien zurdo, enfrentando a una víctima que estaba inclinada sobre el escritorio. El inspector Slack se había acercado, claramente intrigado, a pesar de su escepticismo inicial. «Pero ¿cómo puede estar segura de que Lady Wickham estuvo en la biblioteca en el momento correcto?». La señorita Marple sonrió, pero no había calidez en esa expresión. «Porque ella misma me lo dijo, aunque no se dio cuenta. ¿Recuerda, Lady Wickham, cuando mencionó que Vincent había sugerido reunirse en la biblioteca porque sería privado durante el juego? Sí, y era cierto. Ah, pero ahí está su error. Usted dijo que Vincent había sugerido esa ubicación y hora. Sin embargo, según el cuaderno del señor Redding, la reunión con usted estaba programada para medianoche. El cuerpo fue descubierto aproximadamente
a las 11:40. Lady Wickham palideció aún más, si eso era posible. Yo, tal vez me confundí con la hora. No, no se confundió. Usted llegó temprano porque había planeado matarlo. Y aquí está, la evidencia más damnatoria de todas. La señorita Marple se dirigió hacia la chimenea, donde había estado sentada la mayor parte de la noche. ¿Ve usted esta pequeña mancha en la alfombra, cerca de mi silla? Todos dirigieron la mirada hacia donde señalaba. Efectivamente, había una pequeña mancha oscura, apenas visible en el patrón ornamentado de la alfombra persa. «Sangre», anunció simplemente. «Sangre que usted trajo en sus zapatos cuando regresó al salón después del asesinato. Yo estaba sentada aquí cuando usted pasó, fingiendo buscar a Vincent como parte del juego. Noté la mancha inmediatamente, pero no comprendí su significado hasta más tarde». Cordelia Fairfax se llevó una mano a la boca. «Pero eso significaría que Lady Wickham estuvo en el salón cuando la joven Mary encontró el cuerpo. Exactamente. Actuó sorprendida y horrorizada, pero había regresado del asesinato apenas unos minutos antes. Su representación fue admirable, debo admitir». Lady Wickham se tambaleó, buscando apoyo en la pared más cercana. Esto es todo circunstancial. ¿No pueden probar? ¿No podemos?» El inspector Slack había recuperado su confianza profesional. «Sargento Lake, ¿revisó la ropa de Lady Wickham en busca de evidencia física?» «No, señor. No la considerábamos sospechosa en ese momento». «Bien, hágalo ahora, y revise especialmente los zapatos que llevaba esta noche». Mientras el sargento se acercaba, Lady Wickham retrocedió hacia la ventana. Su compostura aristocrática había desaparecido completamente, reemplazada por la desesperación de un animal acorralado. «¡Esperen!», gritó. «Ustedes no entienden. Vincent me estaba arruinando. No solo financieramente, sino que iba a destruir todo lo que había construido. Aquí, mi reputación, mi posición en la comunidad, todo». La confesión brotó de ella como agua de una presa rota. Él se había vuelto imposible. Al principio era solo una asociación de negocios. Yo conocía a las personas. Él tenía las habilidades de investigación. Pero entonces descubrió mis propias dificultades financieras y decidió usar esa información contra usted. Preguntó el doctor Haydock con una mezcla de comprensión y horror. No solo usarla. Planeaba culparme de todo. Había preparado documentos falsos que me presentaban como la cerebro malvada que lo había manipulado a él y a Thomas. Su voz se quebró. «Yo solo quería que se detuviera, que me dejara en paz. Entonces lo mató», dijo la señorita Marple con tristeza infinita. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, eligió el asesinato. «No fue planeado». Fui a la biblioteca para razonar con él, para encontrar alguna solución. Pero cuando llegué, él estaba reorganizando los documentos, riéndose de cómo iba a destruir mi vida. Vi la estatuilla en el escritorio y no pudo terminar la frase. El peso de lo que había hecho finalmente la abrumó y se desplomó en una silla sollozando. El inspector Slack asintió al sargento Lake. «Arreste a Lady Wickham por el asesinato de Vincent Ashworth». Mientras los eventos se desarrollaban, la señorita Marple se sentó nuevamente junto a la chimenea, recogiendo su labor de punto. La mascarada había terminado,
y todas las máscaras habían caído. Pero la satisfacción que habitualmente sentía al resolver un misterio estaba manchada por la tristeza de ver cómo la codicia y el miedo podían corromper incluso a aquellos que parecían más respetables. ¿Cómo lo supo con tanta certeza?, le preguntó el doctor Haydock mientras observaban cómo Lady Wickham era llevada hacia el coche policial. «La naturaleza humana, doctor», respondió suavemente. «Cuando las personas están bajo presión extrema, sus verdaderos caracteres salen a la superficie». Lady Wickham había vivido por encima de sus posibilidades durante años, manteniendo una fachada de respetabilidad que se desmoronaba lentamente. El chantaje le ofreció una solución temporal, pero cuando esa solución se volvió contra ella, eligió el camino más desesperado, completó el doctor. Exactamente, y en una mascarada donde todos pretendían ser algo que no eran, fue casi poéticamente apropiado que la verdadera villana fuera quien parecía más inocente de todas. La señorita Marple miró por la ventana hacia donde las luces policiales se desvanecían en la distancia, llevándose con ellas los últimos vestigios de la respetabilidad de Lady Wickham. Capítulo 10. Consecuencias. La mañana siguiente amaneció gris y sombría sobre St. Mary Mead, como si el cielo mismo reflejara el estado de ánimo del pueblo después de los eventos de la noche anterior. Las noticias del arresto de Lady Wickham se habían extendido rápidamente, llevando consigo una onda de shock que tocaba cada hogar, cada conversación, cada encuentro fortuito en las calles del pueblo. La señorita Marple se encontraba en su jardín, atendiendo sus rosas matutinas, con movimientos mecánicos que traicionaban la turbulencia de sus pensamientos. El ejercicio físico siempre la ayudaba a procesar eventos complejos, y la noche anterior había sido particularmente perturbadora, incluso para alguien con su experiencia en desentrañar los misterios del comportamiento humano. «Buenos días, señorita Marple». La voz del doctor Haydock interrumpió sus reflexiones. Parecía haber envejecido años en una sola noche, sus ojos mostrando el cansancio de alguien que había presenciado la caída de alguien en quien había confiado durante años. «Buenos días, doctor. ¿Cómo está tomando el pueblo las noticias?» El doctor Haydock se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello gris. «Con incredulidad, principalmente. Lady Wickham era uno de los pilares de nuestra pequeña comunidad. La gente está comenzando a preguntarse qué más no sabían sobre sus vidas aparentemente respetables». Se dirigieron hacia el banco de jardín donde la señorita Marple solía sentarse para su labor de punto matutina. El aire fresco ayudaba a aclarar las ideas después de una noche tan intensa. «He estado pensando en los otros involucrados», continuó el doctor, «el capitán Ashford y la señorita Fairfax. Su situación es bastante delicada ahora. Sí, aunque creo que saldrán fortalecidos de esta experiencia. A veces, cuando los secretos finalmente salen a la luz, las personas encuentran una libertad que no sabían que habían perdido». Como si hubieran sido convocados por sus palabras, las figuras del capitán Ashford y Cordelia Fairfax aparecieron caminando por el sendero que conducía a la casa de la señorita Marple. Ambos lucían más descansados de lo que habían estado en semanas, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Señorita Marple,
dijo Cordelia, acercándose con pasos más ligeros de los que había mostrado en meses. Queríamos agradecerle personalmente. Si no hubiera sido por su perspicacia, habrían seguido viviendo bajo la sombra del chantaje, completó el capitán, tomando la mano de Cordelia de manera abierta y sin vergüenza. Evelyn, Lady Wickham, había sido muy hábil en mantener sus víctimas aisladas unas de otras. Ninguno de nosotros sabía que los demás también estaban siendo chantajeados. La señorita Marple los invitó a sentarse en su pequeña terraza. ¿Y qué planean hacer ahora? Los secretos que tanto temían que se revelaran ya son conocimiento público. Cordelia intercambió una mirada con el capitán antes de responder. Hemos decidido que ya no hay razón para esconderse. El escándalo de Londres, bueno, fue hace 2 años, y las personas realmente importantes en nuestras vidas ya conocían la verdad. Y mi situación militar, añadió el capitán, fue resultado de defender a Cordelia, cuando sus superiores se negaron a investigar las verdaderas circunstancias detrás de las acusaciones. No me arrepiento de esa decisión. El doctor Haydock sonrió por primera vez esa mañana. Entonces, hay campanas de boda en el horizonte. El rubor que tiñó las mejillas de Cordelia fue respuesta suficiente, aunque el capitán respondió formalmente. Hemos perdido demasiado tiempo dejando que el pasado dicte nuestro futuro. Es hora de vivir honestamente. Después de que la pareja se marchara, el doctor Haydock y la señorita Marple permanecieron en silencio contemplativo. Las campanas de la iglesia local sonaron la hora, recordándoles que la vida continuaba a pesar de las tragedias que ocasionalmente perturbaban su ritmo. ¿Qué pasará con Thomas Redding?, preguntó finalmente el doctor. El inspector Slack me informó esta mañana que fue arrestado en Dover, intentando tomar un ferry a Francia. Sin su socio principal, su valor como testigo contra Lady Wickham podría reducir considerablemente su sentencia. ¿Y la operación de chantaje? ¿Había más víctimas? La señorita Marple suspiró suavemente. Probablemente. Los registros de Vincent Ashworth sugieren que había estado operando en varios pueblos y ciudades pequeñas durante los últimos años. La policía está investigando esos casos ahora. Se sentaron en silencio mientras las abejas zumbaban entre las flores del jardín y la vida normal del pueblo gradualmente se reanudaba a su alrededor. Sin embargo, ambos sabían que St. Mary Mead había perdido algo de su inocencia la noche anterior. «Señorita Marple», dijo el doctor eventualmente, ¿cómo logra mantener su fe en la naturaleza humana después de presenciar tantas traiciones como esta? Ella consideró la pregunta cuidadosamente mientras observaba a una mariposa posarse en sus rosas. Creo, doctor, que la naturaleza humana incluye tanto la capacidad para el bien como para el mal. Lady Wickham no nació malvada. Las circunstancias, las presiones financieras, el miedo a la exposición, todo contribuyó a sus decisiones desesperadas. ¿Entonces la compadece? La compadezco, sí, pero también reconozco que eligió el camino que la llevó a la tragedia. Había otras opciones disponibles. Podría haber confesado sus dificultades financieras, podría haber buscado ayuda, podría haber enfrentado las consecuencias de sus acciones anteriores con dignidad. El doctor asintió pensativamente. En lugar de eso, eligió el chantaje, y cuando eso se volvió contra ella, eligió el asesinato. Exactamente.
Y esas elecciones revelaron su verdadero carácter más claramente que cualquier máscara podría haberlo ocultado. Mientras la tarde avanzaba, visitantes ocasionales pasaron por la casa de la señorita Marple. La señora Bantry, aún conmocionada pero curiosa por los detalles. El vicario, preocupado por el efecto en la moral del pueblo. Varios residentes que simplemente necesitaban hablar con alguien sobre los eventos perturbadores de la noche anterior. A todos los recibió con su habitual amabilidad, ofreciendo té y palabras tranquilizadoras, pero también reflexiones cuidadosas sobre las lecciones que podrían extraerse de la tragedia. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, la señorita Marple se encontró nuevamente sola en su jardín. La mascarada había terminado, las máscaras habían caído y la verdad había prevalecido. Pero el costo humano había sido considerable y ella sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían mucho tiempo después de que los titulares de los periódicos fueran olvidados. Capítulo 11. Reflexiones finales. 3 semanas después de la mascarada fatal, la vida en St. Mary Mead había comenzado a encontrar su ritmo normal, aunque con algunas alteraciones notables. Wickham Manor permanecía cerrada, sus ventanas cubiertas por cortinas pesadas como ojos cerrados en duelo. El ayuntamiento había tomado posesión temporal de la propiedad mientras se resolvían los asuntos legales, y ya circulaban rumores sobre su eventual venta. La señorita Marple estaba en su salón habitual, tejiendo junto a la ventana que daba al jardín, cuando la señora Bantry llegó para su visita semanal. Las dos amigas habían desarrollado la costumbre de analizar los eventos recientes, no por chismorreo, sino como una forma de procesar la magnitud de lo que había ocurrido en su pequeña comunidad. «He recibido noticias de Londres», anunció la señora Bantry, acomodándose en su silla favorita. Los periódicos, finalmente, han perdido interés en nuestra mascarada de la muerte, como la llamaban tan sensacionalmente. La señorita Marple sonrió ligeramente. Los medios siempre prefieren los escándalos frescos a las reflexiones profundas. ¿Cómo está manejando el pueblo la notoriedad? Sorprendentemente bien, debo decir. El comercio local en realidad ha aumentado. Algunos turistas morbosos vienen a ver dónde ocurrió todo. El señor Henderson, en la posada, dice que no había visto tanto negocio desde antes de la guerra. La naturaleza humana tiene aspectos muy curiosos, observó la señorita Marple. La gente se siente atraída por la tragedia, especialmente cuando pueden observarla desde una distancia segura. La señora Bantry asintió y luego bajó la voz conspiratoramente. ¿Has sabido algo más sobre el juicio de Lady Wickham? El abogado defensor está argumentando circunstancias atenuantes debido a la presión del chantaje. Sin embargo, el fiscal sostiene que el asesinato fue premeditado, basándose en la evidencia de que llegó temprano a la biblioteca. ¿Cuál es tu opinión profesional?, preguntó la señora Bantry con una sonrisa irónica, conociendo bien la aversión de su amiga a ser considerada una detective profesional. Mi opinión, como simple observadora de la naturaleza humana, respondió la señorita Marple cuidadosamente, es que Lady Wickham era una mujer que había vivido más allá de sus medios durante años, manteniendo una fachada de respetabilidad que se desmoronaba lentamente.
Cuando Vincent Ashworth le ofreció una solución a través del chantaje, ella la tomó sin considerar completamente las implicaciones morales. Y cuando esa solución se volvió contra ella, entonces reveló su verdadero carácter. Una persona de integridad habría confesado sus crímenes financieros y enfrentado las consecuencias. Lady Wickham eligió el asesinato. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos en el sendero del jardín. A través de la ventana, vieron al capitán Ashford y Cordelia Fairfax acercándose, ambos con expresiones radiantes que contrastaban notablemente con la tensión y el miedo que habían mostrado semanas antes. «¡Señorita Marple!», exclamó Cordelia. «Al entrar, tenemos noticias maravillosas que compartir». El capitán, ahora luciendo completamente relajado y años más joven, sonrió ampliamente. «Nos casaremos el próximo mes, y más importante aún, he recibido una oferta para dirigir una escuela agrícola en Devon. Un nuevo comienzo completo para ambos». «¡Qué noticias tan maravillosas!», respondió la señorita Marple con genuina alegría. «¿Y cómo han recibido esta noticia en el pueblo?». «Con mucho más apoyo del que esperábamos», admitió Cordelia. «Una vez que la verdad sobre nuestro pasado salió a la luz, descubrimos que las personas más importantes en nuestras vidas ya nos conocían lo suficientemente bien como para no juzgarnos por errores antiguos». El capitán asintió. «Es extraño cómo el evento más terrible de nuestras vidas también se convirtió en nuestra liberación. Ya no tenemos que vivir con miedo a la exposición». «Los secretos», observó la señorita Marple suavemente, «a menudo son más pesados para quienes los guardan que para quienes finalmente los descubren». La conversación se dirigió hacia planes más felices. La boda modesta que estaban planeando, la nueva escuela que el capitán dirigiría, y la vida tranquila que esperaban construir juntos, lejos de los recuerdos dolorosos de London y los eventos recientes en St. Mary Mead. Después de que la pareja se marchara, la señorita Marple y la señora Bantry permanecieron en silencio contemplativo. El contraste entre el destino de Lady Wickham y el de los jóvenes enamorados era marcado y aleccionador. «Es reconfortante», dijo finalmente la señora Bantry, «ver que al menos algo bueno surgió de toda esta tragedia. Sí, aunque me pregunto si podrían haber encontrado su felicidad sin pasar por tanto sufrimiento. A veces creo que las personas complican innecesariamente sus vidas manteniendo secretos que no son tan terribles como imaginan. Como los secretos de Lady Wickham». La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. Los secretos de Lady Wickham eran diferentes. Sus dificultades financieras iniciales podrían haber sido perdonadas, pero la malversación de fondos de caridad y el chantaje eran crímenes reales que requerían justicia. ¿Y el asesinato? El asesinato fue el acto final de una mujer que había perdido completamente su brújula moral. Cada decisión mala había llevado a una peor, hasta que ya no pudo ver ninguna salida excepto la violencia. Mientras la tarde se desvanecía, la señorita Marple reflexionó sobre las lecciones de las últimas semanas. La mascarada había sido una metáfora apropiada para toda la situación. Personas fingiendo ser algo que no eran, secretos ocultos detrás de máscaras elaboradas, y finalmente, la inevitable revelación de las verdaderas naturalezas cuando las presiones se volvieron insoportables. ¿Sabes qué me parece más triste de todo esto?
preguntó la señora Bantry. —¿Qué, querida? Que Lady Wickham tenía tanto que podría haber usado para bien. Su posición social, su inteligencia, su habilidad para organizarse. Si hubiera canalizado esas cualidades hacia fines honestos, podría haber sido una verdadera líder en la comunidad. En lugar de eso, añadió la señorita Marple tristemente, utilizó sus dones para explotar las debilidades de otros. Es una lección sobre cómo el talento sin moralidad puede convertirse en una fuerza destructiva. Las campanas de la iglesia sonaron la hora del té y gradualmente dirigieron su conversación hacia temas más ligeros. El próximo festival de verano, los nuevos residentes que se estaban mudando a la casa de los Smith, y los pequeños chismes inocentes que formaban el tejido diario de la vida en un pueblo pequeño. Pero incluso mientras hablaban de asuntos ordinarios, ambas mujeres sabían que St. Mary Mead había sido permanentemente cambiado por los eventos de esa noche fatídica. La inocencia perdida no podía ser completamente restaurada, pero quizás, reflexionó la señorita Marple, una cierta sabiduría ganada a través del sufrimiento podría tomar su lugar. Capítulo 12. El círculo se cierra 6 meses después de la mascarada fatal. El otoño había llegado a St. Mary Mead con sus colores dorados y cobrizos, transformando el paisaje en un tapiz de belleza melancólica. La señorita Marple caminaba lentamente por el sendero que rodeaba la iglesia, regresando de la boda más pequeña, pero quizás más sincera que el pueblo había presenciado en años. El capitán Ashford y Cordelia Fairfax habían intercambiado votos esa mañana en una ceremonia simple y conmovedora, sin las elaboradas pretensiones sociales que habían caracterizado muchos eventos anteriores en el pueblo. Solo estuvieron presentes los amigos más cercanos, aquellos que habían ofrecido apoyo genuino durante los momentos más difíciles de la pareja. Fue una ceremonia hermosa, comentó el doctor Haydock, quien caminaba junto a ella por el sendero empedrado. Me alegra ver que finalmente han encontrado la paz que merecían. Sí, respondió la señorita Marple, ajustando su chal contra la brisa otoñal. A veces creo que las experiencias más difíciles, cuando no nos destruyen, nos fortalecen, de maneras que nunca habríamos imaginado. Habían recibido noticias esa misma semana de que Lady Wickham había sido sentenciada a 20 años de prisión. Su abogado había logrado evitar la cadena perpetua, argumentando exitosamente las circunstancias atenuantes del chantaje, pero el juez había sido claro en su condena del asesinato premeditado y la traición de confianza pública. ¿Has sabido algo de Thomas Redding?, preguntó el doctor mientras se detenían para admirar los crisantemos que florecían en el jardín de la iglesia. Recibió 7 años. Su cooperación con las autoridades para desentrañar completamente la red de chantaje fue considerada favorablemente. Al parecer, proporcionó información que ayudó a resolver casos similares en 3 condados diferentes. Se dirigieron hacia el centro del pueblo, donde la vida había retomado su ritmo familiar, pero con una calidad ligeramente diferente. Las personas se saludaban con un poco más de calidez, como si los eventos traumáticos hubieran recordado a todos la importancia de la comunidad genuina.
¿Sabe lo que más me sorprende de todo este asunto?, continuó el doctor Haydock. La rapidez con la que el pueblo aceptó la verdad sobre Ashford y Cordelia. Esperaba más chismes y juicio moral. La señorita Marple sonrió sabiamente. Creo que la revelación sobre Lady Wickham fue tan impactante que puso todo lo demás en perspectiva. Los errores del pasado de una pareja joven palidecieron en comparación con el asesinato y el chantaje sistemático. Pasaron por la posada del pueblo, donde el señor Henderson había instalado discretamente una pequeña placa conmemorativa. No mencionaba el asesinato directamente, sino que simplemente recordaba la importancia de la honestidad y la comunidad en tiempos difíciles. También creo, añadió la señorita Marple, después de un momento de reflexión, que las personas se dieron cuenta de que todos tenemos secretos de los que no nos enorgullecemos. La diferencia está en cómo elegimos manejar esos secretos cuando salen a la luz. Llegaron a la casa de la señorita Marple, donde se sentaron en su jardín para disfrutar del té de la tarde. Las flores de verano habían dado paso a las variedades otoñales, pero el jardín mantenía su belleza tranquila y ordenada. «Hay algo que siempre me ha intrigado sobre su método», dijo el doctor Haydock, aceptando una taza de té. «¿Cómo supo desde tan temprano que Lady Wickham era más que una víctima inocente?» La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente, como si estuviera desenredando los hilos de su propia memoria. «Fueron muchas pequeñas cosas, doctor. Su comportamiento durante la cena, la forma en que Vincent la miraba, cómo parecía conocer más sobre los otros invitados de lo que admitía. Pero no había una señal definitiva. La señal más clara fue su reacción cuando Thomas Redding mencionó que Vincent había estado haciendo preguntas sobre los residentes del pueblo. Una víctima verdaderamente inocente habría mostrado sorpresa o indignación. Lady Wickham mostró cálculo. Permanecieron en silencio contemplativo, mientras las hojas comenzaban a caer suavemente alrededor de ellos. La naturaleza seguía su curso inmutable, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su observación constante. ¿Ha vuelto a visitar Wickham Manor?, preguntó el doctor eventualmente. «Una vez, la semana pasada. La propiedad está oficialmente en venta. Los nuevos propietarios probablemente la renovarán completamente, borrando las últimas trazas de lo que ocurrió allí. Eso la entristece». La señorita Marple reflexionó sobre esto. En cierto modo, sí. Era una casa hermosa, llena de historia genuina. Pero quizás sea mejor que tenga un nuevo comienzo. Los lugares, como las personas, pueden ser redimidos con el tiempo y el cuidado adecuados. El sonido de risas infantiles llegó desde la calle, donde algunos niños del pueblo jugaban en su camino a casa desde la escuela. Era un recordatorio reconfortante de que la vida continuaba, que había alegría y inocencia en el mundo, a pesar de las tragedias ocasionales que perturbaban la superficie tranquila de la existencia cotidiana. «Doctor», dijo la señorita Marple, «finalmente, ¿cree usted que hemos aprendido algo duradero de esta experiencia?» «Espero que sí. Espero que hayamos aprendido a valorar la honestidad por encima de la respetabilidad superficial y la verdadera comunidad por encima del prestigio social». «Esa sería una lección valiosa», concordó ella, «aunque me temo que la naturaleza humana
es tal que cada generación debe aprender estas lecciones por sí misma. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y dorado, la señorita Marple sintió una profunda sensación de completitud. El caso había sido resuelto, la justicia había sido servida y la vida había encontrado una nueva forma de equilibrio. Sin embargo, sabía que su tranquila existencia en St. Mary Mead probablemente sería nuevamente perturbada por algún misterio futuro. La naturaleza humana, con toda su complejidad y capacidad tanto para el bien como para el mal, aseguraba que siempre habría secretos que desentrañar y verdades que revelar. Por ahora, sin embargo, estaba contenta de sentarse en su jardín, observar las estaciones cambiar y reflexionar sobre las lecciones eternas que pueden aprenderse cuando uno presta suficiente atención a los pequeños detalles de la vida humana.